Bueno, estamos con nuestra querida Magdalena Atria, abogada. ¿Eres presidenta de esta asociación de abogadas de Chile? Desde julio, en las últimas elecciones sí me eligieron presidenta, así que a mucho honor. A mucho honor, a mucha honra. A mucha honra. Vamos a hablar del tema como del trato a los niños, digamos, ¿no? Niños y niñas, en lo que la gente considera como la idea de la protección a la infancia, a la protección al maltrato infantil. Leo en la página del Sename como punto de partida que fue creada en el año 79, plena dictadura, y que entró en funciones el 1 de enero del año 1980. Y de ahí en adelante uno ha visto el Sename básicamente con niños de escasos recursos. Así es. Ha visto al Sename en niños que están en temas más delictuales, en temas de droga, en niños huérfanos, en niños con familias disfuncionales, pero siempre en un perfil de gente más pobre, no en un perfil en donde están preocupados de otros menores o de todos los menores. ¿Qué ha pasado en la historia desde este año 80 hasta ahora? ¿Cuál es como este camino que hemos recorrido en estos temas? Bueno, tú tienes razón, Marco, en el sentido de que el Sename se creó básicamente para otorgar protección a niños y adolescentes que están en situación de riesgo o de vulnerabilidad social. Entonces por eso es que normalmente, y eso lo asociamos, los niños que están más en riesgo son los niños de menos recursos, que tienen normalmente hogares más complejos, monoparentales, como el caso de recursos económicos, etc. Entonces, pero desde entonces se han ido desarrollando distintos programas para abordar las problemáticas de estos niños, y se han ido perfeccionando y refinando y se le han ido asignando más recursos. Pero básicamente son 3 tipos de programas los que se han creado en el tiempo según la complejidad de los problemas de los niños y adolescentes. Hay programas que son como de protección universal cuando las cosas son muy menores, programas que son ya de prevención cuando los niños o los adolescentes tienen problemas, ponte tú, de riesgo de deserción escolar, consumo no problemático de drogas o alcohol, o algunas situaciones familiares que no son buenas pero que tampoco son urgentes ni dramáticas. Y por último tenemos también que se ha desarrollado acciones ya de intervención directa y de reparación respecto a todos esos niños y adolescentes que han sido víctimas o están siendo víctimas de malos tratos graves, o de abuso sexual, abuso laboral, que tienen consumo problemático de alcohol y droga, o situaciones de violencia intrafamiliar, etcétera, que están en grave riesgo. Tenemos una cosa que es como va de lo mínimo a lo muy máximo, grave, con distintos programas, distintas alternativas de intervención, distintas casas de acogida, lugares donde se proporcionan estos servicios, según la complejidad del problema que se enfrenta. Y el gran hito parece ser esta Convención de los Derechos del Niño, que es como un antes y un después, ¿no? Así es, porque en el año 90 nuestro país suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y de ahí, desde entonces que estamos hablando del interés superior del niño. Y esta convención obliga a todos los países firmantes a considerar este interés superior del niño en el desarrollo e implementación de cualquier política pública que tenga que ver con niños y adolescentes. Por ejemplo, en el caso de los menores que delinquen, para ejemplificar qué significa este interés superior del niño, no se lo puede privar de libertad así como así, sino que es obligación del Estado proveer todas aquellas acciones necesarias para la rehabilitación del niño y la reinserción social de ese niño. Y ahí había un debate y una crítica fuerte al rol del Sename o a estas rebajas de las edades, las penas. Así es, cosa, ahí, ¿no? Se ha discutido mucho porque efectivamente desde el punto de vista biológico está súper claro que los niños y el ser humano no se desarrolla plenamente hasta los 21 años. Entonces hay una serie de impulsos y de cosas que al nivel de a los 14 años no están desarrollados, y entonces penalizar una cosa así, sobre todo con medidas de cárcel, de privación de libertad, es una cosa súper complicada, porque no es lo mismo que penalizar a alguien de 25 años. Y en ánimo del tiempo, no en la reducción del tema. Sí. Después viene el gobierno de Bachelet, Chile Crece Contigo, que tiene un montón de políticas públicas que asignan recursos y leyes o proyectos de ley a estas iniciativas. Mira, dentro del contexto de la convención, la verdad que hay cosas bien importantes. En primer lugar, lo que primero se produjo fue la modificación del Código Civil, que terminó con la distinción de hijos legítimos e ilegítimos. Y eso fue una cosa súper importante socialmente en este país, súper relevante. Después se crearon los tribunales de familia, para agilizar las causas de familia. No resultó mucho en un principio, pero ya está bastante en regla.
y para tener jueces especializados en estas materias, porque también se relacionan algunas con violencia intrafamiliar y cosas como más bien complejas. Sí. Y por último se dictó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que fue la que reguló lo que sucedía con todos aquellos adolescentes entre los 14 y los 18 años que delinquen, y reguló la materia y las penas a las que podían ser sometidos, entendiendo que no pueden ser tratados como adultos porque no lo son, y por lo tanto no se los puede castigar igual, no se los puede procesar igual, etcétera. También dentro de la convención se desarrolló este programa durante el gobierno de Michelle Bachelet, de Chile Crece Contigo, que es un programa más focalizado a niños entre 0 y 6 años y que tenía básicamente, sigue siendo implementado, primera infancia, entre los 0 y los 6 años, y de los niños y sus familias, de manera de intervenir tempranamente en cualquier cosa que se produzca problemática dentro de ese círculo, y que los niños entonces no terminen en el Sename o necesitando programas ya de intervención o de reparación. Y ahí están los crecimientos de guardería, la Junji, un montón de cosas. Así es, todo ese desarrollo. Después, en el marco, desde el punto de vista de los adolescentes delincuentes, por ejemplo, también se adoptaron un montón, se han ido adoptando en realidad un montón de medidas como de aumentar la educación, la capacitación laboral dentro de los centros del Sename, etcétera, para poder permitir justamente la rehabilitación y la reinserción de estos chiquillos. Y esto llega más o menos como a esta estación en donde hace poco tiempo Piñera ha dado un anuncio presidencial en base también a un montón de presiones sociales de la agenda pública que tienen que ver con casos de abuso o incluso casos como delictuales muy complejos, y se da como una especie de cierre, ¿no? O sea, como que el tema pasa a otro estado. Sí, mira, a raíz de los casos de abuso que fueron bastante escandalosos, se anunciaron varias medidas presidenciales, algunas que tienen que ver con el delincuente o el abusador, digamos, y otras que son de protección de los niños o las víctimas abusados. Por ejemplo, en primer lugar se elaboró el proyecto de ley que divide el Sename en dos áreas distintas: aquella que está destinada a la protección de niños vulnerables, perfecto, y aquella que está destinada a la rehabilitación y la inserción o al tratamiento de los niños que han infringido la ley. El de los niños se llama Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescente, y el otro se llama Servicio Nacional de Responsabilidad Adolescente. O sea, sus objetos van a ser distintos. Después también se creó, se dictó la ley, el proyecto de ley para el registro de pedófilos, de manera que no va a incluir los casos anteriores, eso es importante saberlo, sino que una vez que la ley entra en vigencia, toda persona que sea condenada por pedofilia de ahí en adelante va a estar claro, va a estar en este registro, no los casos anteriores a la ley. También en beneficio de los adolescentes infractores se mandó el proyecto de brazalete electrónico para que las medidas, claro, para en vez de privarlos de libertad se puedan cumplir medidas alternativas y ser controlados a través del brazalete electrónico. Y para ir cerrando estos temas, porque seguramente vamos a hacer dos partes de esta entrevista con lo que viene en el futuro y cuáles son los proyectos que vienen, pero hablábamos antes de la entrevista que lo que tenía que ver con las marchas estudiantiles, Carabineros y este defensor de la infancia que aparece y las das de baja. ¿Me puedes explicar un poco ese tema? Claro, lo que pasa es que en el marco de cuáles son los pendientes en esta materia, bueno, siempre hay muchos, pero uno que se notó mucho a raíz de las marchas fue la ausencia de un defensor de la infancia. ¿Por qué? Porque de haber existido esta figura, todas las personas, todos los adolescentes, los chiquillos que fueron vulnerados en sus derechos por Carabineros o por cualquiera, digamos, con ocasión de estas marchas, hubiera estado obligado a accionar en favor de ellos, en favor de su protección, hubiera podido hacer las denuncias correspondientes, porque lo que vimos fue que quedó en tierra de nadie, o lo hacían ellos, lo hacían los periodistas, lo hacían los dirigentes estudiantiles, ¿quién? De haber existido la figura del defensor de la infancia, hubiéramos tenido una reacción mucho más rápida, porque tomó varios días en que la autoridad reaccionara y tratara de poner freno a esta situación. Bueno, gracias Magdalena, y vamos a seguir conversando entonces de lo que son los proyectos futuros en una segunda conversación, ¿te parece? Encantada, Marco. Muchas gracias.